Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9. Vamos a leer solamente el versículo 27. Y quiero hablarles, hermanos, con la ayuda del Señor, con la guianza del Señor, acerca del temor a la muerte. El temor a la muerte. Pero antes vamos a leer el versículo y vamos a orar al Señor. Dice la palabra de Dios aquí: de la manera que está establecido para los hombres que mueran, o sea, todos vamos a morir algún día, a menos de que Cristo arrebate la iglesia, y los que somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, nos vamos con el Señor y no vamos a morir. De lo contrario, pues todos moriremos, pero una sola vez. O sea, inconversos o cristianos, pues está establecido para morir a menos de que Cristo arrebate la iglesia, ¿verdad? Una sola vez. Ustedes saben que hay personas que creen en la reencarnación, y bueno, hay un montón de creencias raras, torcidas, salidas de la verdad, pero está establecido para el hombre que muera una sola vez, solamente una vez. Y después de esto, el juicio. Ahora hay juicio para los cristianos, que será el tribunal de Cristo. Está en Romanos, en el capítulo 14, versículo 12, y en 2 Corintios 5:10, ahí nos habla del tribunal de Cristo. Todos los cristianos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas de cada uno de lo que hacemos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. El trono blanco, que está en Apocalipsis 20, 11 al 15, ahí está para los inconversos, para los que rechazaron el amor de Dios, para los que se dedicaron solamente a hacer lo malo y nunca aceptaron a Dios, al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador. En otras palabras, almas que se pierden, que van a ser lanzadas al lago de fuego. Pero dice aquí la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces ningún ser humano va a escapar de dar cuentas a Dios. Los inconversos van a ser juzgados para después ser lanzados al lago de fuego. Los cristianos vamos a ser juzgados para recibir los galardones, dependiendo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, como dice la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles del temor a la muerte. El temor a la muerte. Y dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo. Y es un castigo, hermanos, cuando hay temor por alguna cosa. Porque la persona es atormentada. Pero todo ser humano tiene miedo a morir. Todo ser humano. Algunos de una manera exagerada, y hermanos, Dios puso en mi corazón hablar de esto, y yo estaba recordando cuando yo era niño. Yo estudié en un colegio de monjas, y otras veces lo he dicho, o alguna o dos veces lo he comentado, y las monjas, hermanos, nos hablaban algo bastantito del infierno, y que todos los malos iban al infierno, y yo dije, pues yo soy el que estoy en el primer lugar ahí, ¿verdad? Aunque era un niño, pero era un niño travieso, y cuando decían todos los malos se van a ir al infierno, y tal vez lo hacían para meternos miedo, para tenerlos controladitos, para calmarnos, pero nos hablaban mucho del infierno, pero no nos decían cómo poder escapar del infierno. Y hay escapatoria del infierno. La escapatoria es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre, para no ir al infierno. Pero no nos hablaban de eso, solamente nos hablaban de que hay un infierno y que ahí íbamos todos los malos. Y decía yo, caray, qué feo. Y entonces el problema de esto, hermanos, es que yo en las noches no me podía dormir. Aunque era un niño, estaría yo como Esteban, tal vez algo así, y no me podía dormir, y empezaba mucho a pensar en eso, y me daba mucho miedo morirme. Porque sentía que si me moría, pues me iba a ir al infierno. Y las monjas nos explicaban que ese infierno era un lugar de tormento, algo horrible. Había fuego, había tormento, y era algo muy feo, y a mí me daba mucho miedo, especialmente en la noche, ya cuando estaba todo oscuro, y
Y hermanos, yo empezaba a pujar porque yo quería que alguien me escuchara y fuera a auxiliarme. Y no quería llorar porque, no sé, me daba pena, pues no había razón para llorar, pero tenía tanto miedo, hermanos, y el miedo era morirme. En una ocasión mi mamá, me recuerdo que se levantó y fue a verme, porque ya estaba yo pujando bastante duro, fuerte, queriendo llorar o ya estaría llorando tal vez. Y fue y me dijo que qué me pasaba, y yo le dije, mi respuesta fue, tengo miedo a morirme. Me dice, pero no te estás muriendo. Pero es que yo tengo miedo a morirme, ¿pero por qué? Porque no quiero ir al infierno. Y hermano, yo era un niño y estaba viviendo todas las noches atormentados a causa de ese miedo. Y Dios, hermano, puso en mi corazón este tema, hablar del temor a la muerte. Y yo pensando, recordando mi niñez, porque gracias a Dios ahorita pues no tengo ese problema. No sé si me pongan una pistola en la cabeza y me dicen te voy a matar ahorita, no sé qué sentiría, ¿verdad? Pues tal vez da temor. La reacción sería, pues Señor, en tus manos me encomiendo y listo, porque tenemos la seguridad de que si cerramos nuestros ojos aquí, por la muerte, pasamos a la presencia de Dios inmediatamente. Pero me imagino que en el momento de que ya te encuentras con la muerte, vas a morir, vas a cerrar tus ojos aquí, especialmente si es porque alguien te va a matar, como sucedió con Esteban, sucedió con los siervos de Dios que los apedreaban al apóstol Pablo, que le cortaron la cabeza. Yo pienso que en ese momento pues hay algún temor, aunque el apóstol Pablo es una persona muy ejemplar, muy valiente, y él dice en la palabra de Dios, más al rato lo vamos a leer eso, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque él sabía y tenía la seguridad que al morir iba a la presencia de Dios inmediatamente. Y decía que él prefería irse con el Señor, o sea, en otras palabras, prefería morir para estar ya con el Señor, pero también decía que por causa de la obra, por causa de los hermanos, pues era bueno quedar para continuar sirviendo de bendición a la iglesia o a las iglesias. Pero estaba yo viendo, hermano, pensando en esto, y busqué información en internet, el temor a la muerte, hermano, y es increíble, hermanos, cuánta gente, hermano, vive atormentada por esta razón, porque tiene miedo a la muerte. Y entonces ellos acuden a personas, a psicólogos. Y entonces ahí hay, hermano, información, si usted quiere buscarlo, ahí hay mucha información y muchos testimonios de gente, y gente joven, hermano, gente joven, dicen yo tengo 20 y tantos años, 25, 26 años, y vivo atormentada porque tengo miedo a morir. Entonces piden consejo a psicólogos, y los psicólogos dan 10 pasos para poder ser libre de ese temor a la muerte. Haz esto y haz esto y haz esto, y quedas libre. Desafortunadamente, hermano, pues es un puro engaño. Es un puro engaño. Pero, hermano, algunos de una manera exagerada. Y estas personas tienen un miedo exagerado a morir. Otros evitan pensar en ello. No quieren ni pensar, pero es una realidad, pero no quieren pensar en ello. Otros lo disimulan y dicen, no tengo miedo a la muerte, o sea, tratando de hacerse pasar valientes. Pero en realidad sí lo tienen, porque hay un temor a la muerte. Hay quienes cuando se van a dormir les da por pensar mucho en ello, y eso es lo que a mí me pasaba, después de que me hablaron del infierno. Otros cuando le van a venir ya por su edad, cuando ya les va a llegar el tiempo de la muerte, por su edad, por enfermedad, o por accidente, o tal vez en el momento que estas personas van a ser ejecutados, como en México se están dando tantos casos, hermano, de que ejecutan a las personas, y yo vi 2 videos diferentes de personas cuando van a ser ejecutados, y hermano, y qué terrible. Yo me pongo mucho a pensar, pues la muerte pues es para todos, todo ser humano, como dije en un principio, a menos de que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, no moriremos, no pasaremos por la muerte, no probaremos la muerte. Pero está establecido para todo el hombre que muera. Pero cuando una persona lo van a ejecutar, hermanos, y sobre todo que es un maleante y que no tiene a Cristo en su corazón, lo primero que a mí se me viene a la mente, esta persona, ahí lo ejecutan, lo matan,
y de ahí pasa al infierno, al tormento horrible. Y de ahí al juicio del trono blanco, y del juicio del trono blanco va a ser lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que más, hermano, a mí me llama la atención y lo que más me perturba, porque digo yo, terrible. Es un ser humano, son personas igual que usted, igual que yo. Y hermano, y realmente esto es para nosotros darle muchas gracias al Señor Jesucristo porque nos dio la oportunidad de conocerle y de ser salvos. Y de no estar en esa condición de esas personas. Hermanos, cada rato mueren personas ejecutadas allá en México. Mueren personas en accidentes en todo el mundo. Andan borrachos, andan haciendo cosas malas en la borrachera, mueren por accidente. Y hermano, inmediatamente que la persona muere, cierra sus ojos aquí, pasa al infierno. Y lo vemos ahí en Lucas en el capítulo 16, versículos 19 en adelante, de Lázaro y el rico, que cuando él murió, fue sepultado y abrió sus ojos, estando en tormento en el infierno. Él abre sus ojos estando en tormento en el infierno. Entonces, el miedo a la muerte ahí está. Ahora, hermanos, algo bien importante, es permitido por Dios para el bien del ser humano. Así como sentimos el dolor en nuestro cuerpo, el dolor no nos gusta, pero tiene un propósito, hermanos. Porque si no sintiéramos dolor, hermano, imagínese, hermano, cuando, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted toca algo caliente, ¿cuál es la reacción? Inmediatamente quitar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siente dolor. Eso Dios lo puso ahí. Imagínese que usted no sintiera dolor, hermano, esa mano ahí se quema. Es más, no tuviéramos ya, con el pasar de los años o del tiempo, ya no tuviéramos dedos, manos o ya pies en los trabajos. Nos hubiéramos cortado los dedos, las manos, porque pues no duele, no siente. Pero como hay un dolor, pues nos cuidamos y inmediatamente, hermanos, tratamos de proteger nuestro cuerpo porque duele. O sea, tiene un propósito. Todo lo que Dios permite en nosotros tiene un propósito. El dolor en nuestro cuerpo tiene un propósito. Es algo que nos avisa que algo está mal ahí. Que tiene que ser atendido, tiene que ser curado, o que usted tiene que retirarse de ahí. Por ejemplo, como dije, si usted pone su mano en un lugar caliente, pues inmediatamente el instinto, la reacción más bien es quitarla porque se le quema. Si no sintieran y no se da cuenta, y ahí esa mano arde en llamas, o se deshace, se desbarata, se quema, ya no serviría. Entonces tiene un propósito. Y hermano, y ese propósito del temor a la muerte, que también tiene su propósito, es para que busquemos la solución, para que el ser humano busque la solución. El temor a la muerte es con el propósito de que el ser humano busque la solución. El problema, hermanos, es que la mayoría de la gente busca la solución en el lugar equivocado. La gran mayoría de la gente busca la solución en un lugar equivocado. En psicólogos, como dije hace un momento, los psicólogos, hermanos, y el psicólogo engaña porque él tampoco tiene la solución al problema, él también tiene miedo a la muerte y está dando consejos de cómo no tengas miedo a la muerte si él también pasa el mismo problema. ¿Usted cree que el psicólogo no tiene miedo a la muerte? Sí. Finge no tenerlo, lo oculta, pero también tiene miedo a la muerte, especialmente si es inconverso. Él no tiene la solución al problema. Él está sujeto a ese mismo problema. Pero por negocio lo hace y engaña a las personas. Hay quienes se refugian en las drogas, en el licor, bailes, fiestas, música, juegos, para no pensar en esas cosas, para la diversión, o el licor, o las drogas. O hay otras alternativas, son las religiones, sectas y denominaciones. Hermanos, mire, la gran mayoría de la gente que están en diferentes religiones, ellos piensan, hermano, que de esa manera hay algo que los va a ayudar al problema después de que mueran. Por eso ellos se incorporan, se hacen parte de alguna religión,
buscando la solución al problema de la muerte. Y hermanos, mire, para ver algunos ejemplos, por ejemplo, los adventistas creen en Jesucristo y en los escritos de Elena G. de White. Y ahí están ellos consolados con los escritos de esa mujer, y también creen en Jesucristo. Los testigos de Jehová creen en Jehová, en Jesucristo, más el fundador, que es este hombre que se llamó Russell, y el profeta que está en turno. Los mormones creen en Jesucristo, más el fundador de su grupo es el señor Joseph Smith. Y hermanos, los católicos creen en Jesucristo, el Papa y la Virgen. Y así continúa la lista, hermanos. Así continúa la lista grande de personas que muchas de las veces, hermanos, tienen a Jesucristo solamente como pretexto. Pero su confianza no la tienen solamente puesta en Jesucristo, sino también en un hombre mortal, un hombre que también está con problemas de temores, de miedos, de inseguridad, y ponen su confianza en esa persona débil igual que ellos. Hermanos, la gran mayoría entran en algo así por el mismo temor a la muerte, porque están buscando refugiarse en algo. Y hermanos, todo el ser humano es esclavo del miedo por causa de la muerte. Y lo dice la palabra de Dios en Hebreos 2:15, ahí dice que el ser humano es esclavo del miedo por causa de la muerte. Y toda la gente necesita algo donde refugiarse, donde encontrar el consuelo. Y estos engañadores aprovechan la oportunidad usados por el mismo demonio y dicen, aquí está la solución, yo soy la solución, o esta religión es la solución a tu problema, o esta iglesia, mira, ven acá con nosotros, aquí tenemos la solución para ti. Religión o hombre. Una religión o un hombre. Llámese psicólogo, llámese pastor, llámese religión, llámese como se llame. Ninguna iglesia o pastor tiene el poder para solucionarnos el problema del temor a la muerte, hermanos. Ni de la muerte. Ninguna religión, ninguna iglesia, ni pastor. Pero sí sabemos y tenemos la persona indicada que tiene el poder o todo el poder para solucionarnos a ese grave problema del temor a la muerte. Y Él se llama Jesucristo, hermanos. Es la única persona, no hay hombre, no hay religión, no hay iglesia, no hay denominación que nos pueda solucionar el problema, solamente Jesucristo. Y nosotros como iglesia y como pastores estamos supuestos a presentar a la persona que tiene la solución al problema. Se llama Jesucristo. Y no hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Es Jesucristo el que nos puede solucionar el problema. Vamos por favor, hermanos, a Hechos, en el capítulo 4. En el versículo 8, comienzo leyendo, hermanos, por favor, ahí en el versículo 8. Hechos, capítulo 4. Verso 8, y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a estos fariseos, los sumos sacerdotes, que ellos lo habían matado, ellos habían decidido, ellos querían matarlo, y decidieron quitarlo del pueblo de Israel, quitarlo de Israel, matarlo, asesinarlo. Pero dice, Dios lo resucitó. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, los soldados espantados que estaban cuidando la tumba para que, según los apóstoles, no fueran a robar el cuerpo,
estos soldados se fueron corriendo, espantados, a avisarles a los sumos sacerdotes. ¿Qué fue lo que hicieron estos sumos sacerdotes? Les dieron mucho dinero y les dijeron, ustedes cállense la boca, no digan que lo que vieron, sino digan que los discípulos de este tal Jesús se robaron el cuerpo, lo sacaron y lo robaron. Y ese dicho, hermano, dice que se difundió. Y que se difundió ese dicho, y eso fue lo que llegaron a creer los judíos, claro, los que no eran creyentes del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, les dice, a quienes ustedes, les dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, el Señor Jesucristo fue, no dijeron, mira, nosotros lo hicimos, no tomaron la gloria para ellos, fue el Señor Jesucristo, aquel que mataron, a cual ustedes negaron y trataron de ocultar de que Él había resucitado, pero Él resucitó y Él está vivo y Él fue el que ha hecho esta sanidad. Y luego dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea, está reprobado. Por eso, hermanos, la mayoría de la gente busca otra cosa. Buscan personas, hombres, para agregar al mandato de Dios, a la obra de Dios, cuando solamente podemos depender de Él, solamente de Jesucristo. En Cristo estamos completos. Pero el ser humano, hermano, no se conforma. Es como que dice, no es suficiente. Necesitamos creer en algo más. En un hombre que veamos, en una estatua, en una imagen, en cuántas cosas, hermanos. No lo vemos, pero Él está aquí. Y Él es suficiente para cada uno de nosotros que depositemos toda nuestra confianza en Él. Él está aquí, no lo vemos, pero Él es digno de confiar en Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por todos ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego les dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro. En ningún otro. Llámese pastor, llámese iglesia, llámese religión, llámese lo que se llame, psicólogo, lo que sea. No hay salvación, no hay método para adquirir la salvación, la paz, la tranquilidad, la seguridad, para que ese temor a la muerte sea quitado. Solamente en Jesucristo, hermanos. Solamente en Él. No hay otro nombre bajo el cielo, hermanos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y a ese nombre, hermanos, dice la palabra de Dios, que toda rodilla va a tener que doblarse y que toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todas las rodillas, los soberbios, los que nunca lo quisieron reconocer como Señor, como Dios, van a tener que presentarse delante de Él y van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor. Amén. Y que no necesitaban de ninguna otra cosa, sino solamente de Él. Pero lo rechazaron. Y va a ser demasiado tarde. Es mejor reconocerlo ahora, hoy. Doblar nuestra rodilla delante de Él y decir, Señor, yo te necesito. Y contigo estoy completo. Me es suficiente. Dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es suficiente. Jesucristo, hermanos, nos libra del temor de la muerte, pero no solamente del temor, sino también de la muerte misma, porque Él resucitó con poder y con gloria. Y dice que todos los que creamos en Él seremos resucitados, hermano, con poder y con gloria. Entonces, no hay que temer a la muerte, porque la muerte es un cerrar de ojos aquí y un abrir de ojos en su presencia. Pero a veces las personas, aunque seamos cristianos, da temorcillo, pero es cerrar los ojos aquí
y abrirlos en su presencia. Es como cuando usted se duerme y los abre en la mañana. Que durmió, descansó bien rico, no lo molestó nada, el sueño fue profundo y usted descansó, durmió, disfrutó del dormir y luego abre sus ojos en la mañana y se siente satisfecho, siente paz, se siente a gusto. Imagínense, hermanos, cuán glorioso será cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos en la presencia de Dios, hermanos. Allá donde nunca habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, sino todo va a ser gozo en la presencia de nuestro Dios para siempre, por toda la eternidad. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo nos libra del temor de la muerte, pero no solo del temor, sino de la muerte misma. Y vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. En el capítulo 4, versículo 10. Dice en el verso 10 del capítulo 4 del Evangelio de Juan: respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Grábese bien esto, hermano. Tú le pedirías, dice el Señor Jesucristo, y Él te daría agua viva. O sea, hay que pedirle al Señor. La persona inconversa tiene que venir arrepentido. Señor, yo quiero de esa salvación que tú ofreces. Yo la quiero para mí. Y dice la palabra de Dios: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna, hermanos. En Cristo tenemos vida eterna. Amén. La vida eterna no se acaba porque es eterna. Lo eterno nunca termina. Lo eterno nunca tiene fin. Y nosotros en Cristo tenemos esa vida eterna. Dice en el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame, yo quiero esa agua. La mujer le pide al Señor. Pero el Señor Jesucristo le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Había un problema que impedía que esa mujer pudiera recibir la bendición del Señor Jesucristo. Tenía su vida un poquito desacomodada. Ahora, cuando la vida está, hermanos, está mal delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrodillarnos, pedirle perdón al Señor, o no necesariamente arrodillarnos, pero sí arrepentirnos. Señor, perdóname, Señor. Yo necesito que tú arregles esta vida que tú me has dado. Solamente Cristo tiene el poder para solucionar el problema o los problemas en nuestra vida, hermanos. Cuando venimos a Él arrepentidos, pidiendo perdón, y el Señor sabe, al Señor no le podemos esconder absolutamente nada. No podemos ocultar, no podemos esconder. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Esta mujer le dice: yo quiero de esa agua. El Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. Y la mujer dice, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tenía que hacer esta mujer? Arrepentirse, reconocer su pecado, humillarse delante del Señor Jesucristo. Señor, perdóname, mi vida es un desastre, está desarreglada, pero Dios tiene poder para arreglarla. Dios, el Señor Jesucristo, tiene el poder para arreglarla. Y de esa manera que ella recibiera la vida eterna. No sé, ¿tendrás tú algún problema? ¿Algo que impide que tú recibas la bendición del Señor? Pues el Señor está aquí.
Él puede solucionar cualquier problema en tu vida. Cualquier desarreglo, cualquier pecado. Solamente hay que reconocerlo, decir, Señor, yo soy esa persona. Señor, perdóname. Yo necesito de tu perdón, de tu ayuda, de tu bendición. Porque yo quiero tener esa vida eterna. No quiero estar en ese temor de la muerte. Que si me muero y me voy al infierno. Porque está establecido que todo el hombre muera y después de esto el juicio. No hay escapatoria. Todos un día tendremos que dar cuentas a Dios. Si yo soy cristiano y soy hijo de Dios, voy a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo para decir, o para pasar por ese tribunal, para poder, si el Señor me va a dar galardones o no me va a dar galardones, si me va a galardonear o no me va a galardonear, pero voy a tener que dar cuentas porque todos tendremos que dar cuentas de nuestros hechos como cristianos. Pero la persona inconversa que rechaza y se mantiene rechazando al Señor Jesucristo, muere y va al infierno. No hay escapatoria. Después del infierno va a ser sacado para estar en el trono blanco delante de Dios y le va a ser dicho el por qué va a ser lanzado al lago de fuego. Y fue porque rechazó el amor de Dios, rechazó a Jesucristo. Entonces, la persona que está dentro de un templo, dentro de una iglesia, está a tiempo para decir, Señor, yo necesito tu salvación. Pero el diablo se interpone e impide porque dice, tu vida está desarreglada, tu vida es un problema, Dios no te va a recibir. Sí te va a recibir si tú vienes humillado y te arrepientes y le pides perdón. Y el Señor con sus brazos abiertos está dispuesto a perdonarte y a recibirte y a darte la vida eterna. Solamente hay que reconocer, Señor, he pecado. Y todos hemos pecado. ¿Quién nos ha pecado? Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado, pero hay quienes nos hemos arrepentido y hay quienes no se han arrepentido. Y si la persona se mantiene sin arrepentirse y toda la vida porque piensa que su pecado no tiene perdón o porque Dios no lo va a perdonar, eso es obra del diablo. El diablo está engañando a la persona para hacerle creer que no tiene perdón o que Dios no lo puede perdonar o no lo quiere perdonar. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado si la persona viene humillado a pedirle perdón. El único pecado que dice la Biblia que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no vamos a entrar en ese asunto. Yo creo que aquí no hay ningún blasfemo, pero sí todos somos pecadores y todos hemos pecado. Y las personas que nos hemos arrepentido, nos hemos humillado y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Amén. Pero el que no lo ha hecho está en un grave peligro, que si muere en esta condición se va al infierno. Y eso es bíblico. Vamos ahí al Evangelio de Juan, hermano, por favor, en el capítulo 6. En el verso 37, dice, estamos ahí, hermanos, capítulo 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 47 dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna no tiene fin, hermanos, es eterna. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Versículo 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, la vida eterna está en Cristo Jesús. No es en la religión, no es en la denominación, no es en un hombre. No hay pasos para decir, ya no voy a tener miedo a la muerte. Pues si le llegan a traumar de cierta manera que ya no tenga miedo a la muerte, pues le quitan los pensamientos de la muerte le va a llegar. Y lo peor de todo es que cuando la muerte llega, si la persona está sin Cristo, se va al infierno, a un lugar terrible. Por eso dije en un principio, hermanos, Dios lo permite todo con un propósito. Cuando la persona tiene miedo a la muerte, es porque necesita acercarse a Cristo. O sea, si hay algo que lo atormente la noche y que no puede dormir y que tiene miedo que se va a morir, necesita a Cristo. Necesita la paz de Cristo, porque en Cristo tenemos vida eterna. Si yo cierro los ojos en la noche y ya no los abrí en la mañana, pobrecita mi esposa, ¿verdad? Pero yo me voy con Cristo. Amén. Yo voy a estar gozándome en la presencia del Señor. A veces pienso, hermano, digo, no me quiero morir nomás porque no dejar el problema a mi esposa, ¿verdad? Porque pues ella depende de Dios primeramente, pero en cierta forma pues también de mí. Y si yo muriera, pues ella se va a ver un poquito en problemas, que tiene que sepultarme y luego también pues va a tener que andar en dificultades, ¿verdad? Que pues, ya va a tener problemitas. Eso es lo único, pero de lo demás, hermanos, yo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos, porque, hermanos, me voy con el Señor, allá no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Allá es algo precioso, algo hermoso. Bueno, que nos muramos los dos, nos vamos, pero se van a quedar sin pastor. Aquí está el hermano Hipólito. Pero hermanos, es que así tiene que ser, hermanos. Tenemos que pensar de esa manera. No podemos estar, ay, que si me muero y que... No, tenemos una plena seguridad, perfecta seguridad de que cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en un lugar muchísimo mejor, un lugar glorioso. Dice el apóstol Pablo, un lugar que... hermano, no se puede describir con palabras. Él estuvo allá y no lo podía describir con palabras de lo glorioso, de lo hermoso que es. Es algo muy precioso. En el capítulo 7, hermanos, por favor, 38, 39. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos al capítulo 11, versículo 26, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, el Señor Jesucristo hablando por causa de la muerte de Lázaro, y dice, todo aquel que vive, o sea, nosotros estamos vivos, tenemos vida física, y cree en mí, o sea, y cree en Jesucristo, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Creemos esto, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón.
¿Usted lo cree? Filipenses, hermano, y termino. Ahí en Filipenses, por favor. En el capítulo 1, leemos del versículo 19. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo, conforme a su deseo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya sea que me maten o que sea libre y que se me permita hablar, pero el Señor Jesucristo va a ser exaltado, va a ser magnificado. Dice, ya sea por vida o por muerte. Y el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, de morir, de irme con el Señor y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y gozo de la fe. Hermanos, en 1 Juan 4:18 no lo busque, pero dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios y su palabra? ¿Y cuánto nosotros amamos a nuestros hermanos? Cuando fallamos en el amor, viene el temor, hermanos. Aunque seamos cristianos, viene el temor. ¿Sabe usted por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace saber, nos deja saber que algo está mal delante de Dios, entre nosotros y Dios. Y como dije en un principio, Dios todo lo hace, Dios todo lo permite con un propósito, y un propósito beneficioso para nosotros, un propósito que nos beneficia a nosotros. Todas las cosas, hermanos, todo lo que Dios ha hecho ha sido para nuestro bien. Cuando hay temor en nuestra vida es porque algo anda mal en nuestra vida, aunque seamos cristianos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor. Pero ¿qué pasa cuando hay temor en nuestra vida? Bueno, es porque estamos fallando en el amor. Estamos fallando en el amor. El apóstol Pablo, hermanos, dice aquí que para él el vivir era Cristo. O sea, él estaba entregado de todo su corazón, alma y cuerpo a la obra de Dios. ¿Qué temor podía tener de la muerte? Si él estaba totalmente rendido a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos, nos alejamos de estar rendidos a la voluntad de Dios, pues entonces vienen los temores, porque no sabemos, porque Dios no lo deja saber, que estamos fallando en algo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Estamos fallando en algo. Entonces vienen esos temores, viene esa desconfianza, esa incertidumbre. Pero ¿cuál es la reacción? ¿Vamos a buscar un psicólogo? O vamos a buscar al pastor. Está bien, el pastor puede darnos un consejo, lo estoy haciendo en este momento. Pero primeramente, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, hay que buscar al Señor Jesucristo en oración, de rodillas. Cuando viene eso, es que eso nos está avisando que algo está mal en nuestra vida y tenemos que doblar nuestras rodillas. Señor, perdóname. ¿En qué te estoy fallando? Tal vez no nos damos cuenta, pero en algo estamos fallando. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Señor, de seguro estoy fallando en algo, o tal vez sé en qué estoy fallando. Señor, perdóname. Y entonces, hermano, mire, ese temor se disipa. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, está en 1 Juan 4:18, si usted lo quiere ver, o lo quiere ver después, pero ahí está.
El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si echa fuera el temor, no va a haber temor a nada. Ni a la muerte, ni a la vida, ni a principados, ni a potestades, ni a los enemigos, a nada. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y cuál es el castigo, hermanos? Mire, esas personas, las cuales yo les estaba mencionando hace un momento. Algunas personas mencionan, hermanos, ahí, en esos comentarios, que es un tormento, y sí lo creo, hermano, es un tormento horrible vivir en esa condición. Dicen ellos, yo vivo en un tormento porque tengo miedo a morirme, tengo miedo a la muerte, y viven en un tormento y están buscando ayuda. Y estos negociantes, estos engañadores, yo te voy a dar la solución. 10 pasos, haces esto y esto y esto y esto y esto. No, hermano, la solución está en Jesucristo. Yo puse un comentario ahí, la solución está en Jesucristo, busca a Jesucristo. No hay otra manera de escapar, es Jesucristo, y Jesucristo nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando. Su palabra nos enseña. Si algún temor viene a nuestra vida, aún siendo cristianos, es porque algo está mal y Dios nos está mostrando que tenemos que arreglar cuentas con Dios, arreglar nuestra vida. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Pero hermanos, ¿cómo podemos que ese amor se perfeccione en nosotros? Buscando la comunión con Dios. A través de su palabra y a través de la oración, pedir perdón. ¿Hemos fallado? Sí, hemos fallado. Pero Dios está aquí, hermanos. Jesucristo está aquí. No les estoy diciendo, hermanos, vengan a mí y yo les voy a solucionar el problema. No, Jesucristo, y Él está aquí, hermanos. Aquí. Él lo llena todo, hermanos. Aquí está el Señor Jesucristo. Y Él tiene el poder para perdonar pecados y para solucionar el problema que haya en nuestra vida. Yo quiero orar, y si quieres venir al altar, bienvenido, pero vamos a orar al Señor. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia porque usted prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted. Aquí estamos un grupo de personas y no estamos buscando psicólogos, no estamos buscando hombres, religiones, nada de eso. Estamos buscando a Jesucristo. Es el Salvador de este mundo, el Salvador de la iglesia, y es el único nombre que es dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y venimos a usted, Señor. Sabemos que un día toda rodilla se va a tener que doblar delante de usted, y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y nosotros lo hacemos en este momento. Nosotros, Padre, doblamos nuestras rodillas aquí en este momento y confesamos que usted es el Señor. Usted es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Señor de esta iglesia, es el Señor de nuestras vidas. Y si aquí hay alguna persona que aún no lo ha hecho, que hoy sea el día de salvación, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, y la gracia le doy, Señor. Quite todo temor y bendiga a cada persona en este lugar. Amén.